Buenas, vamos a iniciar la clase de hoy. Vamos a estar hablando sobre síndrome convulsivo. Es uno de los contenidos que va a ir para el examen final. Uno de los contenidos, creo, más complejos que yo le voy a sintetizar lo que es el síndrome convulsivo porque es muy extenso esto. Es más que la clase de hoy, una clase introductoria prácticamente para ustedes, pero van a estar hablando en clínica médica, en otros contenidos y van a ver que esto es mucho más extenso. Vamos a hablar hoy del concepto, ¿verdad? ¿Qué es el síndrome convulsivo? Me imagino que ustedes ya conocen lo que son las convulsiones, ¿verdad? Las convulsiones casi siempre son, ¿verdad? Como ya la vez pasada había mencionado, ¿verdad? Que son movimientos involuntarios de forma de sacudidas bruscas, rítmicas, porque tienen un ritmo, ¿verdad? Y se presenta súbitamente, que puede ser que esté acompañado con pérdida de conocimiento o como también eh, puede ser que no haya pérdida de conocimiento. Y vamos a ver dependiendo de la clasificación que vamos a hablar. Y acá vemos la clasificación. Hay principalmente dos tipos de convulsiones: las convulsiones parciales y las convulsiones generalizadas. Las convulsiones parciales, a su vez, se clasifican en parcial simple y parcial compleja. Los parciales simples, la diferencia que, o sea, una de las características importantes es que no hay pérdida de la conciencia, o sea, el paciente está consciente, no hay pérdida de la conciencia. Pueden haber signos motores, signos sensoriales, signos psíquicos y signos autónomos. Y la parcial compleja, ¿verdad? Puede iniciarse con una parcial simple y pasar a una parcial compleja. Pero aquí ya vamos a ver que con la alteración de la conciencia desde el inicio, que ya va a ser otra característica. Porque puede ser de una parcial simple a una parcial compleja o ya iniciar como una parcial compleja con ya una pérdida de la conciencia que puede presentar. Muy bien. Todas las convulsiones parciales pueden evolucionar a una convulsión secundaria, ¿verdad? Generalizadamente. O sea, de una parcial simple, de una clasificación simple, puede pasar a una generalizada. Entonces, esa característica es importante conocer. ¿Cuáles son los tipos? Vamos a ver cuáles son los tipos de crisis que vamos a ver en las convulsiones generalizadas. Está la crisis de ausencia, ¿verdad? Que el paciente queda, eh, no responde por unos segundos. Vamos a ver después cómo el concepto de esto. Vamos a ver las convulsiones mioclónicas, las convulsiones tónica-clónicas, que son una característica que vamos a estar hablando. Las tónicas y la atónica son los tipos de convulsiones, en verdad, que vamos a ver en la generalizada. La crisis de ausencia, como ya hace rato le había mencionado, esta crisis de ausencia, el paciente, ¿verdad?, va a quedar por unos segundos, va a quedar mirando con una mirada fija, ¿verdad? Va a quedar y después continúa. O sea que tiene esa característica que muchas veces que él ni se percata de eso. La gente dice, ¿qué te pasó algo? No, nada, normal. Por eso que dice, se caracteriza por una mirada fija, falta de movimiento y falta de respuesta. Dura unos segundos y después la persona puede reanudar la actividad normalmente. A menudo son desapercibidos. Para la persona no se da cuenta. Pero cuando el otro sí se da cuenta, ¿qué te pasó? ¿Te pasó algo? Quedó unos segundos quieto. Entonces, ahí vamos a ver que es la característica de esta crisis de ausencia. La mioclónica, las convulsiones mioclónicas, como viene mío, vamos a ver las contracciones musculares involuntarias que vamos a observar, ¿verdad? Son inducidas por estímulos de origen central, que después vamos a ver la fisiopatología, cómo ocurre, ¿verdad? Son sacudidas bilaterales que van a generar, ¿verdad? Y que puede afectar la cara, tronco o todas las extremidades. Muy bien, las clónicas son pérdida, que vamos a ver que siempre hay una pérdida de la conciencia y la hipotonía súbita, ¿verdad? Que después van a seguir de unas sacudidas de extremidades que pueden ser simétricas o asimétricas. Son las convulsiones
¿verdad? Hay que recordar que la hipotonía, ¿verdad? Disminución del tono muscular, y posteriormente llega a las sacudidas. Las atónicas, que hay una pérdida súbita en el segundo, principalmente como dice A, que es la ausencia de la tonicidad, ¿verdad? Del tono muscular. Inclusive el paciente va a ver un relajamiento de la mandíbula. Vamos a ver que es la caída de las extremidades o caída en el piso. Inclusive, como se conoce que el paciente se desvanece, se le conoce como ataques de caída también. Ahí inclusive el paciente queda todo como una gelatina, le vamos a decir, todo flojo. Y eso es la característica de las convulsiones atónicas. Muy bien, vamos a ver acá de los tipos que es tónicas del griego tonus, tensión, contracción muscular sostenida, permanente y con rigidez. ¿Qué otra característica? El paciente queda todo rígido, atónico, débil, tónico, duro, ¿verdad? Clónicas, movimiento que viene de clonus, que quiere decir agitación, alteración de la relajación y contracción, que quiere decir clonus, ¿verdad? Clónicas, que viene el griego clonus. Muy bien, esas son las características. Y tónica clónica es un periodo que primero inicia con una rigidez y posteriormente empiezan los movimientos, las sacudidas, como nos dice acá, ¿verdad? Que hay una alteración entre la relajación y contracción muscular que va a afectar principalmente unas partes del segmento de nuestro cuerpo, ¿verdad? La fisiopatología. ¿Cómo ocurren las convulsiones? Las convulsiones van a ocurrir principalmente que se llaman unas neuronas epilépticas. Obvio, hay que recordar que hablando de epilepsia o epiléptica, que una de las patologías que pueden generar síndrome convulsivo es la epilepsia. Pero hay otras cosas, vamos a ver, otras causas que pueden generar más. Los registros intracelulares va a haber, y acá es clave, va a haber una despolarización. Y esta despolarización va a ser prolongada. ¿Qué va a generar eso? Va a generar un alto voltaje, ¿verdad? Una descarga principalmente, ¿verdad? El potencial de acción va a ser de alta frecuencia. O sea, que la descarga que generan a través de estas neuronas epilépticas va a haber una despolarización continua. Si está despolarizada, el potencial de acción va a tener un potencial más, entonces va a llegar y va a generar que las neuronas, va a generar estímulos sinápticos y va a generar una respuesta de amplificación. Me imagino que estos términos usted ya habló de amplificación, potencial de acción, se van a recordar de la clase de fisiología. Muy bien, vamos a ver que todo esto va a generar, ¿verdad? Se genera a nivel de la corteza cerebral, ¿verdad? Y va a descargar eso. Todo el potencial de acción excitable va a llegar y va a generar principalmente que posteriormente, ¿verdad? El tálamo que se encuentra y que va a generar un papel crítico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a sincronizar la remisidad de la descarga onda espiga. Que las ondas de espiga también me imagino que dieron eso en fisiología. O sea que hay varias causas que van a generar este estímulo, ¿verdad? Esa despolarización, va a generar el potencial de acción de alto voltaje, va a generar una amplificación de la respuesta de las neuronas, va a generar una exageración de esas respuestas que van a venir hacia el tálamo y el tálamo va a sincronizar. Pero ¿qué puede generar eso? ¿Qué puede generar esta alteración, esta amplificación, este potencial de alto voltaje? Son las causas que vamos a ver. Principalmente vamos a ver las lesiones que pueden generar tumor. Un tumor cerebral puede llevar a pacientes a convulsiones, a un síndrome convulsivo. El hematoma epidural y hematoma sudural, que también van a hablar sobre cuando es generado a través de un traumatismo, ¿verdad? El edema cerebral también, la meningoencefalitis, que vamos también un contenido para la evaluación. La hemorragia subaracnoidea, que la próxima clase que le voy a estar dando va a ser sobre enfermedad cerebrovascular y vamos a hablar del tipo, ¿verdad? Subaracnoideo, que es característico en esto, ¿verdad? Y la metástasis que puede generar un cáncer, principalmente el cáncer de pulmón, muchas veces de células pequeñas que suelen generar
metástasis cerebral. Entonces, todo esto puede generar, pero hay más causas que pueden generar, inclusive los trastornos humorales. Una hipoglicemia puede generar también una convulsión. Vamos a ver una hipocalcemia, la anoxia cerebral, que es también el coma urémico, coma hepático, tóxicos, muchas sustancias tóxicas también pueden generar. Y vamos a ver las secuelas de trauma, inclusive en la experiencia mía, yo conocí un paciente con secuelas de trauma. Ustedes saben que aquí en Paraguay hay un porcentaje altísimo de accidentes de tránsito, ¿verdad? En moto, sin casco, tienen lesión cerebral, un traumatismo craneoencefálico y quedan como secuelas las convulsiones. Conozco a un paciente que inclusive suelen tener, después vamos a ver lo que es el concepto, ¿verdad? Del estatus epiléptico que se le conoce, o mal epiléptico, que tienen convulsiones seguidas sin recuperar la conciencia, ¿verdad? Y aquí viene dentro de las causas desconocidas, ¿verdad? Es la epilepsia, ¿verdad? En una de las causas, o sea, no solamente el síndrome convulsivo es igual, hablar de síndrome convulsivo es igual a epilepsia. No, dentro del síndrome convulsivo hay una variedad de patologías que generan, ¿verdad? Las convulsiones. Y dentro de uno está la epilepsia. Pueden haber trastornos genéticos, síndrome de West, me imagino que van a hablar en pediatría, ¿verdad? Son todas estas patologías que generan convulsiones, o sea, se encuentran dentro del síndrome convulsivo. Muy bien, acá vamos al cuadro clínico. De los tipos, vamos a hablar de la crisis convulsiva tónica clónica generalizada o de Gran Mann, en la literatura van a encontrar así, de Gran Mann. Las crisis convulsivas parciales, de focales motoras o jacksonianas o de Gravis-Jackson, que es una característica de convulsiones parciales. El estado de mal epiléptico que recién le había mencionado ahora, que la característica del estado mal epiléptico, que el paciente tiene convulsiones seguidas sin que haya una recuperación. Entonces el paciente no recupera la conciencia y se va, sigue otra vez otras convulsiones. Entonces es el estado de mal epiléptico y las crisis tónicas que vamos a estar hablando. Las crisis convulsivas tónica clónica o de Gran Mann tienen tres periodos. Importante esto. Tienen un periodo precrítico, un periodo crítico y un periodo postcrítico. El periodo precrítico también se le conoce como pródromos. ¿Qué quiere decir eso? Que horas antes que el paciente empiece con las convulsiones, va a principalmente percibir un malestar indefinido, el paciente puede tener cefalea, puede amanecer irritable, el paciente tiene un sueño intranquilo, o sea que el paciente ya va viendo que no amaneció bien, vamos a decir, te van a decir que ellos ya los pacientes se van conociendo a veces y ya saben que pueden presentar estas convulsiones. Entonces, eso quiere decir pródromos, horas, inclusive horas antes que tengan la convulsión. Es en el periodo precrítico o periodo prodrómico, también se le dice en algunas literaturas. Pasamos al otro periodo, el periodo crítico. El periodo, como dice su nombre, ¿verdad? O comienzo de la crisis, que en este periodo va a haber algo muy interesante, que son las auras o avisos que va a presentar el paciente. El paciente, ¿verdad? Antes que se caiga y que pierda el conocimiento, va a presentar las auras. ¿Qué pueden ser las auras? Pueden ser auras visuales, escotoma, el paciente ve. Parecido a lo que es cefalea, se recuerdan lo que es la migraña, que la migraña puede ser con auras o puede ser sin auras. Las auras visuales, que son los más frecuentes en las migrañas con auras, ¿verdad? Pueden ser alucinaciones auditivas, olfatorias. Todo esto el paciente, antes que se caiga, antes que entre, va a presentar un aura. Y posteriormente, el paciente va a empezar a caer. El paciente dice, pierde de manera súbita el conocimiento, cae al suelo como fulminado con un rayo, cae el paciente y va a presentar las convulsiones. Pero todavía el paciente plenamente consciente se presenta lo que es aura o aviso. O sea que antes que se caiga, antes que sucedan las convulsiones, en el periodo crítico, las auras se van en el periodo crítico, no en precrítico. Precrítico es pródromos. Ojo,
Muy bien. ¿Qué pasa? En el periodo convulsivo, para el paciente cae de forma brusca, como lanzado una gran fuerza, el paciente cae. Inclusive muchas veces los pacientes ya se van percibiendo que van a tener las crisis, ¿verdad? Y se van protegiendo, se alejan, porque muchas veces es peligroso de las personas que van a convulsionar. Entonces ellos se alejan de escaleras, si van manejando, se van encostando, o sea, ellos saben, muchos pacientes ya que van a llegar a una convulsión. Muy bien, pero va a llegar en ese periodo crítico, van a tener la fase tónica y la fase clónica. La fase tónica, el paciente, ¿verdad? Empieza a la cabeza hacia atrás, empieza a presentar, ¿verdad?, los miembros en extensión, la mandíbula fuertemente apretada, que es muy común que el paciente pueda morder la lengua, y por eso hay que tener cuidado. También muchas personas quieren meter el dedo dentro de la boca del paciente, hay que tener mucho cuidado con eso, porque puede inclusive morder, y porque ellos van, hay contracciones de los músculos maceteros, bueno, ustedes saben que puede generar inclusive lesiones al personal. Se pueden introducir objetos que no puedan también romper el diente, que eso puede generar una broncoaspiración, también hay que tener mucho cuidado con eso. El paciente tiene sus ojos fijos, el tronco en opistótono, y vamos a ver que la musculatura respiratoria va paralizada y en expiración. Y acá hay una característica muy importante, lo que es el grito epiléptico. Esto es muy característico, inclusive en las personas que me imagino, si alguna vez ustedes ya vieron convulsionar a uno, muchos gritan, y eso se conoce como el grito epiléptico. Esa fase puede tener cianosis, dura de 10 a 30 segundos, la fase tónica. Después la fase tónica va a venir la fase clónica, ¿verdad? Y ahí ya empiezan los movimientos, ¿verdad?, que van a hacer de extensión, flexión y extensión de toda la musculatura, ¿verdad? Que la cara va a dejar un aspecto impresionante, y ya le había mencionado hace rato de los maceteros cuando sufre convulsiones, ¿verdad? Puede generar mordedura de lengua, los ojos ruedan en la órbita. Eso hay que tener cuidado, que siempre la gente quiere introducir el dedo dentro del paciente, ¿verdad? Y vamos a ver que toda la musculatura que va a generar esto, ¿verdad? Puede llegar a cianosis también. Y hay una participación vegetativa. El paciente empieza a tener cialorrea, ¿verdad? Va a empezar a babear muchísimo. Y puede inclusive va a tener taquicardia, midriasis. Inclusive, yo he visto ya muchos pacientes en la práctica que van a defecarse, o inclusive orinarse, o producir una eyaculación. Eso es una de las características que suelen presentar. Eyaculación nunca he visto, pero sí que se orinan o se defecan, pueden llegar en esos momentos. Por eso que muchos pacientes posterior a la convulsión quedan un poco agobiados con esa situación, ¿verdad? Muy bien, termina el periodo, ¿verdad? Puede generar por un periodo un poco más, el periodo clónica, ¿verdad? Y va a venir o sea, la fase clónica, perdón, viene el periodo post-epicrítico o post-octal. ¿Qué queda acá? El paciente dejó de producir las sacudidas bruscas, o sea, la fase clónica, y el paciente ya queda con mucho sueño, va a tener mucho sueño. El paciente va a tener muchos cefaleas, dolores musculares, ¿verdad? Inclusive el paciente va a estar desorientado, no va a saber un poco nada. Y casi siempre lo último, no se va a recordar nada del periodo, lo que pasó, la fase clónica, la fase tónica, nada de eso. Solamente lo último que se va a recordar son las auras. Entonces es un dato importante también, que solo va a recordar. En la crisis no se recuerda nada, sino solo lo que es el aura, que es la aura está en la fase crítica. Muy bien, esas son lo que es las crisis convulsivas, ¿verdad? Tónicas, clónicas o de gran mal. Esas son generalizadas, convulsiones generalizadas, tónicas, clónicas o de gran mal. El nombre que tienen va variando en algunas literaturas también. Vamos a pasar a las convulsiones jacksonianas, o también de Gravis-Jackson, que se le conoce acá, que tiene una característica esencial, que solo va a afectar a un hemicuerpo y no se acompaña de pérdida de conocimiento, que son las dos características más importantes.
de estas crisis convulsivas jacksonianas. Puede terminar desarrollándose una crisis de gran mal. Obvio, como hace rato dijimos, una persona que tiene una convulsión parcial puede posteriormente llegar a una convulsión generalizada. Y comienza de tipo braquial, ¿verdad? Pulgar, se dobla el pulgar, va a ir, ¿verdad? Los dedos, antebrazo, brazo, tórax, y va a ir y posteriormente puede llegar a ser a una convulsión generalizada y llegar inclusive producir, llevar a una convulsión generalizada, y puede llegar también a los signos de Babinski. Después, ahora en semiología me imagino que van a hablar ustedes de lo que es Babinski, que es una exploración neurológica también. Muy bien, pasamos a lo que es el estado mal epiléptico, que hace rato ya le había mencionado. El estado mal epiléptico es esta crisis, ¿verdad? Vamos a ver que se repiten muy cerca una de otras y el enfermo no recupera su conciencia. Esa es la característica más importante que vamos a observar. Muy bien, la crisis tónica que vamos a observar, que esta crisis, ¿verdad? También afecta a niños, contracción tónica, la cara, flexión, miembro superior, ¿verdad? Entonces, son conceptos. Puede presentar los pacientes con rigidez de cerebraciones, por daño de tallo cerebral. Todo esto son que van a generar. Muy bien, ¿cuáles son los exámenes complementarios que vamos a indicar en un paciente con síndrome convulsivo? Los electrolitos, ¿verdad? Para ver si hay una alteración electrolítica. Recordar una alteración del calcio puede llevar, una gasometría también, una prueba hepática para ver si puede ser un coma hepático. Podemos observar la punción lumbar, muy importante, ¿verdad? Nos puede definir una meningocefalitis, una hemorragia supraracnoidea, puede generar un tumor cerebral, o sea, puede definir muchas cosas importantes la punción lumbar. El electroencefalograma también, ¿verdad? Las resonancias magnéticas, todo esto son exámenes complementarios importantísimos. Ok, chicos, ojalá que les haya gustado la clase. Cualquier duda lo espero para responder.